A las 3:15 de la madrugada, el gimnasio ejecutivo del piso 22 de Apex Dynamics pertenecía al silencio. Devon Walls apretó con fuerza su trapo de limpieza mientras observaba a través de las paredes de cristal. Una mujer con una impecable camiseta negra se movía sobre las colchonetas con una precisión letal. Sus golpes cortaban el aire como si luchara contra demonios invisibles. Cada movimiento era deliberado, calculado, mortal. Victoria Chen, la multimillonaria CEO, entrenaba sola en la oscuridad de la noche como si tuviera algo que demostrar a fantasmas que nadie más podía ver. Cuando se giró y vio su reflejo en el espejo, sus ojos no mostraron sorpresa. Mostraron reconocimiento. «Oye, conserje», gritó sin volverse, con una voz que heló la sangre de Devon. «¿Quieres entrenar?». La sencilla pulsera que llevaba debajo de la camisa de trabajo de repente le pareció pesar una tonelada. Porque la forma en que ella pronunció esas palabras, la forma en que ya sabía exactamente quién era él, le reveló todos sus miedos. Esto no era una invitación, era un ajuste de cuentas. La mano de Devon se movió instintivamente hacia su manga, cubriendo la gastada pulsera de cuero que se había convertido en su ancla durante los últimos 10 años. Fuerza en el silencio. Las palabras que Rachel había grabado antes de que el cáncer le arrebatara la voz, luego el aliento. Y luego todo lo demás que importaba. Llevaba 6 meses limpiando esos suelos, invisible para todos los que importaban. Solo. Un trabajador más del turno de noche manteniendo en marcha la maquinaria corporativa. Pero Victoria Chen no lo trataba como si fuera invisible. Se acercó a la pared de cristal y él pudo ver los callos en sus nudillos, la forma en que su postura se mantenía perfectamente equilibrada. No se trataba de una mujer rica jugando a las artes marciales. Era una depredadora que sabía exactamente a qué cazaba. No creo que eso sea apropiado, mamá. Devon lo logró, con la voz más firme de lo que se sentía. Victoria cruzó la puerta del gimnasio y entró en el pasillo donde él estaba. De cerca, era más pequeña de lo que había esperado, pero había algo tenso. En su presencia, como un resorte cargado a punto de liberar una fuerza devastadora. «No te lo pregunto como tu jefa», respondió ella. «Te lo pregunto porque te mueves como alguien que ha visto combate de verdad, y necesito probar algo». Sus ojos no se apartaron de su rostro, leyendo sus microexpresiones como un francotirador lee las corrientes de aire. Las luces fluorescentes zumbiban sobre sus cabezas, proyectando sombras duras que acentuaban los rasgos de Victoria. Devon percibía la determinación que emanaba de su mezclada con un perfume caro que hablaba de salas de juntas y poder. Era una contradicción que lo inquietaba casi tanto como su invitación. Volvió a tocarse la pulsera, un tic nervioso del que Rachel solía burlarse. «Prométeme que te acordarás, Devon. La verdadera fuerza no reside en quien pega más fuerte». Pero al ver a Victoria Chen ahora, Devon se preguntó si Rachel se había equivocado, porque esta mujer irradiaba una amenaza silenciosa, propia de quien sabe que puede destruirte de 1000 maneras. La pregunta que le quemaba en la garganta era simple, pero aterradora. ¿Qué necesitaba probar exactamente? Devon Walls había aprendido a reconocer el peligro mucho antes de que su entrenamiento en el cuerpo de marines le enseñara a neutralizarlo. 10 años atrás, había sido el sargento Walls, un veterano de combate condecorado, con una hermosa esposa que creía en las soluciones pacíficas, incluso cuando su marido luchaba contra la ira. La ira había sido su compañera desde la infancia, un fuego que el ejército le había enseñado a canalizar, pero que nunca había logrado extinguir del todo. Rachel Santos había sido su salvación, una enfermera de la administración de veteranos cuya paciencia le enseñó poco a poco que la verdadera fortaleza consistía en elegir la moderación en lugar de la venganza. Casarse con Rachel significó adoptar su apellido, en parte por amor, pero sobre todo para escapar de la sombra de su historial militar. La baja deshonrosa lo había perseguido como una mancha,
haciendo que encontrar un empleo civil fuera prácticamente imposible. Habían construido una vida pequeña y cuidadosa juntos hasta que el cáncer llegó cuando Zoe tenía 3 años, convirtiendo sus ahorros en deudas médicas y su futuro en una cuenta regresiva. Rachel murió un martes por la mañana de octubre, sosteniendo la mano de Devon y haciéndole prometer que sería el padre que ella sabía que podía ser. 6 años de crianza en solitario. Le habían enseñado a Devon que sobrevivir significaba aceptar cualquier trabajo que le permitiera alimentar y dar techo a Zoe. Conserje nocturno. En Apex Dynamics, ganaba $16 la hora, suficiente para su apartamento de una habitación. Y para el cuidado de Zoe después de la escuela. Trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana, dormía mientras ella cursaba 3er grado y pasaba todas las tardes ayudándola con las tareas. No era la vida que había planeado, pero era un trabajo honesto que le permitía pasar desapercibido. Hasta esta noche, hasta que Victoria Chen lo miró como si pudiera ver a través de su cuidadoso anonimato y descubrir la verdad de la que había estado huyendo durante una década. La verdad sobre lo que sucedió durante aquella sesión de entrenamiento en Camp Pendleton. La verdad sobre Timothy Chen y el sonido que hizo su columna vertebral al quebrarse. De pie en aquel pasillo iluminado por luces fluorescentes, observando la sonrisa depredadora de Victoria, Devon se dio cuenta de que algunas verdades tienen una forma de te encontraré sin importar lo lejos que corras. Una ronda, dijo Victoria con voz engañosamente casual. A menos que tengas miedo. El desafío estaba diseñado para despertar precisamente ese tipo de orgullo masculino que le había causado problemas antes. Pero Devon había aprendido algo sobre el miedo. A veces, lo más aterrador era descubrir que tu pasado finalmente había alcanzado tu presente. Las sesiones de entrenamiento de Victoria se convirtieron en un ritual, reconocido por ambos como algo más que curiosidad profesional. 3 de la mañana, gimnasio ejecutivo. 2 personas luchando contra sus demonios mientras Phoenix dormía. Ella era de nivel de torneo, con una técnica que denotaba años dedicados a perfeccionar su arte. Pero los combates militares de Devon le daban perspectivas diferentes, estrategias defensivas que priorizaban la supervivencia sobre la anotación de puntos. Estaban igualados en aspectos que los sorprendieron a ambos. ¿Dónde entrenaste?, preguntó Victoria después de su segunda sesión, estudiándolo con ojos calculadores. Su uniforme estaba impecable, de una calidad que solo se adquiere con un compromiso serio. El equipo prestado de Devon parecía destartalado en comparación, pero se movía con una memoria muscular que no se podía fingir. Paris Island, respondió con cautela, sin mencionar los cursos avanzados en Huántico. Algunos gimnasios locales antes de que mi esposa enfermara. La verdad a medias le parecía más segura que la historia completa, aunque sospechaba que Victoria estaba recopilando piezas de un rompecabezas que ya sabía resolver. ¿Dejaste de entrenar? Había algo cortante en su voz, como si su respuesta importara más de lo que un simple interés justificaría. Devon se tocó la pulsera a través de la camisa. El último regalo de Rachel se había convertido en su ancla, un recordatorio físico de su promesa de elegir la paz sobre la violencia. Durante 6 años, había mantenido esa promesa, canalizando sus instintos protectores para ser el padre que Zoe necesitaba en lugar del arma que los marines habían creado. Su tercera sesión fue diferente. Victoria trajo barritas energéticas y preguntó por Zoe, mostrando el interés que a veces muestran las personas adineradas por la vida personal de sus empleados. Cuando Devon mencionó que su hija tenía problemas de autoestima tras haber sufrido acoso escolar, la respuesta de Victoria fue inmediata. IPEX tiene un programa de bienestar corporativo, que incluye actividades para niños. La oferta venía con documentación que apareció la noche siguiente, convenientemente disponible justo cuando la necesitaba. Durante el entrenamiento, Devon notó que la técnica de Victoria incluía elementos
de múltiples disciplinas, Krav Maga, lucha libre, incluso combate militar, que no se suelen enseñar en las escuelas civiles de Jiu-Jitsu brasileño. Cuando él lo mencionó, ella lo esquivó. Estudio lo que funciona, dijo, pero sus ojos guardaban secretos que helaron la sangre de Devon. Había algo de cazadora en la forma en que analizaba sus movimientos, catalogando debilidades como si estuviera creando un perfil psicológico. El momento que lo cambió todo llegó durante su cuarta semana. Devon llegó y encontró a Victoria viendo las grabaciones de seguridad en su portátil. Varias pantallas mostraban diferentes ángulos de sus sesiones anteriores. Repasando mi técnica de limpieza, bromeó, pero su voz sonaba tensa. Verse en esas pantallas, revelando la memoria muscular que había intentado enterrar, se sintió como una exposición en el sentido más vulnerable. Estaba analizando nuestras sesiones de entrenamiento, respondió Victoria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Favoreces tu izquierda. Al defenderse de los derribos. La naturalidad con la que hizo la observación dejó claro que lo había estado estudiando mucho más a fondo de lo que un interés casual justificaría. Después del entrenamiento, Victoria preguntó por Rachel con una atención tan intensa que sugería un interés genuino. Devon se encontró contándole cómo se habían conocido en el hospital de veteranos, cómo ella lo había ayudado a controlar su ira y cómo su investigación sobre la terapia basada en el movimiento para el TEP de combate había influido en su recuperación. Algo cruzó fugazmente el rostro de Victoria cuando mencionó la investigación de Rachel. Reconocimiento mezclado con algo más oscuro. Esa noche, conduciendo a casa por las vacías calles de Phoenix, Devon no podía sacudirse la sensación de que lo estaban manipulando para algo que no entendía. El interés de Victoria se sentía demasiado intenso, demasiado perspicaz. Los beneficios para empleados que aparecían justo cuando los necesitaba. Las grabaciones de seguridad. Rachel siempre le había advertido que su pasado tarde o temprano lo alcanzaría, pero nunca había considerado que pudiera hacerlo vistiendo trajes de diseñador y hablando con una autoridad tranquila. La revelación llegó como un golpe físico, repentino y devastador. Devon llegó a su sesión habitual y encontró la oficina de Victoria iluminada a las 2:30 de la madrugada. Estaba en una videollamada con oficiales militares y representantes legales. Las pantallas mostraban documentos que le helaron la sangre a Devon. El acuerdo con la familia Chen se había finalizado. Victoria decía que serían 8,5 millones por la muerte injusta de mi hermano. Esas palabras lo golpearon como metralla. Mi hermano. Timothy Chen no era solo un nombre. En sus pesadillas. Era el hermano de Victoria. El incidente del entrenamiento fue considerado grave. Negligencia, continuó una voz desde el portátil. Los problemas de control de la ira del instructor Walsh estaban bien documentados. La mano de Devon encontró el pomo de la puerta sin pensarlo. La puerta se abrió con un clic suave que pareció resonar como un disparo. Victoria se giró lentamente, sin sorpresa en su rostro, solo la expresión de satisfacción de quien por fin ha caído en su trampa. Timothy Chen era tu hermano, dijo Devon, sin molestarse en formularlo como pregunta. Las piezas encajaron, con una claridad escalofriante. El interés específico de Victoria en su entrenamiento de combate, su conocimiento de la terapia para el TEPT, cómo lo había manipulado para que revelara exactamente quién solía ser. Esto no era coincidencia. Era una venganza calculada y metódica, disfrazada de cortesía profesional. Sí, respondió Victoria, poniéndose de pie con una gracia fluida. El pequeño Timmy, que quería enseñar a niños de primaria y creía que todos merecían segundas oportunidades. El hermano que me escribía correos electrónicos sobre él. Problemático instructor al que quería ayudar. Cada palabra fue pronunciada con precisión quirúrgica, diseñada para causar el máximo daño emocional manteniendo una compostura perfecta. Devon sintió que las paredes se cerraban sobre él. 10 años de paz cuidadosamente construida se desmoronaban. Lo sabías, dijo,
con la voz apenas por encima de un susurro desde el principio. Sabías exactamente quién era. Las sesiones de entrenamiento, los beneficios laborales para Zoe, las preguntas casuales. Todo había sido una elaborada manipulación psicológica. Operación. Lo sé desde hace 3 meses. Victoria lo confirmó, acercándose a la ventana. Desde que mi investigador privado confirmó que Devon Walls, ex sargento, había adoptado el apellido de su difunta esposa y trabajaba en el turno de noche como conserje en mi edificio. La naturalidad con la que dio esta información dejó claro que llevaba planeando este enfrentamiento mucho más tiempo que su mes de entrenamiento. El silencio se extendió entre ellos como un abismo, cargado con el peso de la ausencia de Timothy y la magnitud del engaño de Victoria. Devon pensó en Zoe, durmiendo plácidamente, confiando en que su padre volvería sano y salvo de su sencillo trabajo nocturno. Pensó en la pulsera de Rachel y en su fe en su capacidad para elegir la paz en lugar de la violencia. Pensó en Timothy Chen, joven, entusiasta y muerto, porque Devon no había logrado controlar al monstruo que habitaba tras su fachada cuidadosamente mantenida. ¿Qué quieres?, preguntó Devon finalmente, aunque sospechaba que ya lo sabía. Victoria Chen había dedicado 5 años a construir un imperio tecnológico mientras planeaba esto. El momento en que podría enfrentarse cara a cara al asesino de su hermano. Quiero entender, dijo con voz serena. Quiero saber qué clase de hombre destruye una familia y luego desaparece en una nueva vida como si nada hubiera pasado. Devon cerró los ojos y volvió a ver el rostro de Timothy. El joven Narn intentando ayudar durante un ejercicio de entrenamiento que había salido catastróficamente mal. El recuerdo, desencadenado por el contacto inesperado, los instintos de combate que anularon el pensamiento racional, el sonido estremecedor del impacto. Cuando abrió los ojos, Victoria lo observaba con la intensidad de un fiscal. Pienso en él todos los días, dijo Devon, sorprendiéndose a sí mismo por su serenidad. Timothy, no solo su nombre, sino quién era, en qué quería convertirse. Los niños. Nunca pudo enseñarles porque no podía controlar mi temperamento ni 30 segundos. La confesión se sintió como desangrarse, pero también como un alivio. Pasó 3 años en silla de ruedas antes de que las infecciones acabaran con su vida. Victoria respondió, una furia controlada, más aterradora que los gritos. 3 años de dolor porque no pudiste controlar tu ira durante el entrenamiento rutinario. Este era el sonido de alguien que había canalizado el dolor en un propósito y el propósito en una meticulosa planificación. La conversación que siguió se sintió como una cirugía sin anestesia. Victoria diseccionaba metódicamente las excusas de Devon mientras él intentaba explicar lo inexplicable. Como el TEP de combate podía convertir situaciones rutinarias en amenazas percibidas. Como Timothy se había acercado durante un flashback severo, intentando ayudar cuando la mente de Devon aún libraba batallas que oficialmente habían terminado. Como el lanzamiento que le rompió la columna a Timothy había sido un reflejo, una defensa. Busqué a tu familia después, dijo Devon, con la desesperación apoderándose de él. Intenté contactarlos, disculparme, asumir la responsabilidad. El ejército dijo que las restricciones de privacidad impedían el contacto. La expresión de Victoria dejó claro que no estaba impresionada por sus tibios intentos de redención. Desapareciste, respondió fríamente. Cambiaste tu nombre, te mudaste al otro lado del país, construiste una nueva vida como si Timothy nunca hubiera existido. De pie frente a ese cristal. En la oficina, Devon finalmente comprendió la magnitud de lo que había destruido. No solo la vida de Timothy, sino también la fe de Victoria en la justicia y la posibilidad de que la gente buena estuviera protegida de la violencia sin sentido. Le había arrebatado a su hermano, su inocencia y su capacidad de confiar en que el sistema responsabilizaría a los culpables. Debería despedirte, dijo Victoria con voz peligrosamente baja. Debería destruir tu vida. Y tú destruiste la mía.
Asegúrate de no volver a ver a tu hija jamás. La amenaza hizo que todos sus instintos protectores se pusieran en alerta máxima. Zoe era lo único puro en su vida. Victoria podía quitarle su trabajo, su reputación, su libertad, pero amenazar a su hija era imperdonable. Ahí es donde tenemos un problema, dijo Devon, con un tono de voz que hizo retroceder a Victoria. Por primera vez, miraba al sargento Walls en lugar de a Devon Santos. Zoe es inocente. Hagas lo que hagas, ella no. Merece pagar por mis errores. El cambio en su actitud fue sutil, pero inconfundible, recordándole a Victoria que el hombre que había matado a su hermano seguía presente bajo la humilde apariencia de conserje. Se miraron fijamente. A través de 10 años de dolor y planificación, los roles de depredador y presa, cambiándose. Victoria lo había orquestado todo a la perfección, pero no había considerado lo que significaría acorralar a alguien que no tenía nada que perder excepto lo único que más le importaba. Necesito tiempo para pensar, dijo, resquebrajándose su compostura corporativa, para revelar a la hermana afligida que había debajo. ¿Sobre qué significa la justicia después de 10 años? Devon se giró hacia la puerta y se detuvo. Las sesiones de entrenamiento, dijo, sin volverse. Me estabas estudiando, aprendiendo cómo me muevo, cuáles son mis debilidades. El mes de entrenamiento. No había sido venganza. Había sido reconocimiento. Sí, admitió Victoria. Necesitaba ver si seguías siendo el mismo hombre que mató a Timothy. Si habías aprendido algo sobre el control. Hizo una pausa. No eres lo que esperaba. El monstruo que he estado cazando resultó estar simplemente roto. Devon se fue sin responder, pero las palabras de Victoria lo siguieron. Roto. La evaluación era precisa de maneras que Victoria probablemente no comprendía. Devon Santos había sido cuidadosamente construido a partir de los restos del sargento Walls, en torno al amor de Rachel, y la necesidad de Zoe de un padre que pudiera elegir la dulzura sobre la violencia. Pero debajo del daño original permanecía, mientras conducía a casa por las calles vacías de Phoenix, Devon intentaba procesar el engaño de Victoria y planear su respuesta. Ella tenía todas las de ganar: dinero, influencia, conocimiento detallado de sus circunstancias. Pero había cometido un error crucial. Había amenazado a Zoe. Eso transformó su conflicto de justicia contra misericordia en algo mucho más primitivo. Devon había pasado 10 años aprendiendo a ser un mejor hombre, pero amenazar a su hija le recordó que algunos instintos eran demasiado fundamentales para reprogramarlos. Devon no se levantó para ir a trabajar la noche siguiente. Para el lunes, Recursos Humanos había llamado por sus ausencias, pero a Devon no le importaban las políticas de empleo cuando su mundo se derrumbaba. Estaba sentado en su apartamento, mirando las cartas de aceptación de la nueva escuela de Zoe, la costosa academia privada que nunca había podido pagar antes de que los misteriosos beneficios de Victoria lo hicieran posible. Todo estaba contaminado ahora. El seguro médico, el fondo educativo, los programas que aparecían justo cuando se necesitaban. Zoe notó su estado de ánimo durante su rutina de la tarde. ¿Estás enfermo, papá?, preguntó, levantando la vista de la tarea con los ojos de Rachel. A los 9 años, todavía creía que los padres eran invencibles. Solo cansado, cariño, mintió Devon. Porque, ¿cómo explicar que todo lo seguro en su mundo pudiera desaparecer por algo terrible que su padre hizo antes de que ella naciera? El martes llegó correo certificado y un sedán negro estacionado frente a la escuela de Zoe. Los documentos legales eran exactamente lo que Devon esperaba. Notificación de una demanda civil por daños relacionados con a la muerte de Timothy y al fraude de Devon al obtener empleo con falsos pretextos. Pero fue el sedán lo que le heló la sangre. Vigilancia profesional. Victoria no solo iba tras sus finanzas. Estaba documentando su vida, probablemente reuniendo pruebas de por qué era un padre negligente. El miércoles por la noche llegó la llamada que lo cambió todo.
La niñera de Zoe lloraba, mientras explicaba que Devon tenía que ir al hospital de inmediato. Zoe se había desmayado. Durante el recreo, una reacción alérgica grave, y los paramédicos estaban trabajando para estabilizar su respiración. Las siguientes 4 horas fueron las más largas de la vida de Devon. Desde la última noche de Rachel, Zoe yacía inconsciente en la UCI pediátrica, conectada a máquinas, mientras los médicos intentaban determinar qué había desencadenado la reacción. Pasada la medianoche, Zoe abrió los ojos. «Papá», susurró con voz suave. «¿Estás llorando?» Devon se dio cuenta de que sí, y un alivio inmenso lo inundó. «Me alegra que estés bien, bichito», logró decir, apretándole la mano. Fue entonces cuando oyó pasos y se giró para ver a Victoria Chen acercándose. Se movía con una gracia controlada, pero algo había cambiado en su expresión. En lugar de una furia calculada, su rostro mostraba una preocupación genuina mezclada con algo que parecía culpa. «¿Cómo está?», preguntó Victoria en voz baja, con la mirada fija en Zoe en lugar de en Devon. Ya no había nada de depredador en su postura, solo la de una mujer que comprendía lo que significaba perder a un ser querido. «Vete». «Sí», respondió Devon, sin entender por qué contestaba en lugar de exigirle saber qué hacía allí. Los médicos creen que fue una reacción alérgica grave, pero no han identificado el desencadenante. ¿Tuviste algo que ver con esto?, Devon preguntó, observando cómo la expresión de Victoria cambiaba a algo que parecía un dolor genuino. «No», dijo ella con firmeza. «Jamás le haría daño a un niño. Jamás». La convicción era absoluta, y Devon se encontró creyéndola a pesar de todo. Fuera lo que fuese capaz de hacer Victoria, dañar deliberadamente a un niño de 9 años no estaba entre sus planes. «¿Entonces por qué estás aquí?», preguntó Devon, el cansancio lo hacía más directo de lo habitual. Victoria entró en la habitación, con movimientos cuidadosos y respetuosos. «Porque oí la llamada en el escáner de emergencias», dijo en voz baja. «Y porque sé lo que es perder a alguien que amas, no se lo desearía a nadie», dijo, haciendo un gesto vago, incapaz de terminar. «Ni siquiera al asesino de tu hermano». Zoe se removió, fijando la mirada en la mujer desconocida. «¿Quién es esa chica guapa, papá?», preguntó con voz aún débil, pero curiosa. Devon sintió un vuelco en el corazón ante tanta inocencia. «Ella es la señorita Chen», dijo con cuidado. «Trabaja donde trabaja papá». Victoria se acercó a la cama, su expresión suavizándose de una manera que parecía automática en lugar de calculada. «¿Es usted la amable señora? ¿Qué hizo posible que fuera a la mejor escuela?», preguntó Zoe. Devon contuvo el aliento. No se había dado cuenta de que Zoe comprendía la conexión. Los niños solían ser más perceptivos de lo que los adultos les atribuían. Victoria se arrodilló junto a la cama, poniéndose a la altura de los ojos de Devon. «Solo ayudé un poco», dijo en voz baja. «Tu papá trabaja mucho para cuidarte. Papá dice que conocías a mi tío Timothy», continuó Zoe con inocencia. Devon sintió que se le helaba la sangre al darse cuenta de que ella había estado escuchando más conversaciones de las que él creía. Victoria se quedó muy quieta, mirando de Zoe a Devon. «Sí», dijo en voz baja. «Conocí a Timothy. Era un hombre muy bueno que quería ayudar a la gente. Papá dice que el tío Timothy habría sido un buen maestro», dijo Zoe, acomodándose en sus almohadas. «Papá dice que debemos recordar a los buenos. La gente, siendo también buenas personas». La sencilla sabiduría flotaba en el aire, la interpretación infantil de un dolor complejo que, de alguna manera, llegaba directo al meollo de su conflicto. Devon observó el rostro de Victoria mientras procesaba las palabras de Zoe, viendo un cambio en su expresión que parecía casi de sorpresa. Esta no era la interacción que esperaba con la hija del asesino de su hermano.
Zoe no era un símbolo del egoísmo de Devon. Era simplemente una niña de 9 años recuperándose de una emergencia médica, inocente y completamente ajena al drama adulto, que se arremolinaba a su alrededor. Tu tío Timothy estaría muy orgulloso de ti, dijo Victoria finalmente, con la voz quebrada por la emoción. Y muy orgullosa de tu papá. Por cuidarte tan bien. La confesión pareció sorprenderla. ¿Cómo? Si hubiera descubierto algo sobre Devon que no encajaba con la imagen que tenía de él. Mientras Zoe volvía a dormirse. De nuevo, Devon se encontró a solas con Victoria en la tranquilidad de la habitación del hospital. Las máquinas mantenían un ritmo cardíaco electrónico constante mientras Phoenix despertaba. A un nuevo día, sin saber que la concepción de justicia de ambos se veía alterada por las inocentes preguntas de una niña. No lo sabe, dijo Victoria en voz baja. No era realmente una pregunta, sino una observación con un peso inesperado. La hija de Devon no sabía que su padre había matado a alguien. No entendía que la amable mujer del trabajo estuviera planeando destruir a su familia. Para Zoe, el mundo seguía siendo un lugar donde la gente buena se ayudaba mutuamente. Se lo diré algún día, respondió Devon, con la voz apenas un susurro. Cuando sea lo suficientemente mayor para entenderlo, cuando pueda asimilar la verdad sobre quién es realmente su padre. Victoria estaba de pie junto a la ventana mirando hacia luz de la mañana. A Timothy le habría encantado, dijo ella. Inesperadamente. Siempre quiso ser tío. Lo siento, dijo Devon, con palabras que le parecían insuficientes pero necesarias. Lo siento por Timothy. Lo siento. Por el dolor que le causé a tu familia. Lo siento por haber tardado 10 años en decírtelo a la cara. Victoria se apartó de la ventana, con una expresión indescifrable. Lo siento no lo trae de vuelta, dijo, pero había menos ira que antes. Algo en la inocencia de Zoe había cambiado la dinámica entre ellos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Devon, aunque no estaba seguro de querer la respuesta. Victoria miró a Zoe, que dormía plácidamente, y luego a Devon. No lo sé, dijo en voz baja. Pasé 5 años planeando esta confrontación, pero nunca imaginé que ella la complicaría. La confesión quedó suspendida entre ellos como un puente que ninguno estaba seguro de querer cruzar. 3 semanas después, Devon estaba de pie en unas oficinas renovadas en el centro de Phoenix, leyendo la placa de latón. Fundación Conmemorativa Timothy Chen. Servicios de apoyo a veteranos. Victoria había llamado la mañana después de la baja de Zoe con una oferta que desafiaba todo lo que él entendía por venganza. En lugar de destruir su vida, ella quería que él ayudara a honrar la memoria de Timothy ayudando a otros veteranos a evitar tragedias similares. Pasé 5 años planeando destruirte, le había dicho Victoria durante su primer encuentro. Pero me di cuenta de que destruirte no honraría la memoria de Timothy. Solo crearía más tímesis, más familias destrozadas por la violencia y el TEPT. La fundación era ambiciosa y contaba con amplios recursos, gracias a los recursos de Victoria y al dinero de la indemnización por la muerte de Timothy. Terapia individual para veteranos con problemas para controlar la ira. Sesiones grupales centradas en la responsabilidad y la sanación. Servicios de apoyo familiar para quienes se han visto afectados por el trauma de combate. Pero el elemento más radical era el papel de Devon. Victoria lo quería como consejero principal para los casos más difíciles, veteranos cuya ira y violencia ya habían causado daño. La teoría era simple. ¿Quién mejor para ayudar a los veteranos violentos que alguien que comprendiera las consecuencias de perder el control? ¿Quién mejor para modelar la responsabilidad que alguien que hubiera realizado el trabajo de la transformación? La primera sesión grupal de Devon estaba programada para un martes de octubre, exactamente 10 años después de la muerte de Rachel. 8 veteranos, todos cargando con el peso de acciones que no pudieron remediar, deshacer.
Me llamo Devon Walls, comenzó, de pie frente al círculo de sillas. Hace 10 años, maté a alguien durante un accidente de entrenamiento porque no pude controlar mi ira. Las palabras aún le dolían como tragar cristales, pero eran necesarias. La respuesta fue inmediata. Varios veteranos se movieron en sus sillas, reconociendo algo familiar. María Santos, una marine que había hospitalizado a su exnovio durante un episodio de estrés postraumático, se inclinó hacia adelante con atención. James Michey, cuya pelea en un bar había dejado a otro hombre discapacitado, lo miró a los ojos por primera vez. No estoy aquí para decirles que lo he solucionado todo, continuó Devon. Estoy aquí porque aprendí la diferencia entre cargar con la culpa y cargar con la responsabilidad. Una te destruye, la otra te reconstruye. La distinción le había llevado años comprenderla, innumerables sesiones de terapia para interiorizarla. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó Roberto Valdés, un veterano de la Marina cuya violencia doméstica le había costado su matrimonio y sus hijos. La pregunta contenía una desesperada esperanza mezclada con escepticismo. La culpa dice, soy una mala persona que hizo algo malo. Devon respondió, la responsabilidad dice que soy una persona que hizo algo malo y necesita mejorar. La culpa termina las conversaciones. La responsabilidad las inicia. Durante las semanas siguientes, Devon descubrió que tenía un don para trabajar con veteranos violentos. Su honestidad sobre sus errores creó un espacio seguro para que otros compartieran sus experiencias sin ser juzgados. Su responsabilidad por la muerte de Timothy le dio credibilidad ante los veteranos a quienes civiles les habían mentido, incapaces de comprender la gravedad de quitar una vida. El punto de inflexión se produjo 3 meses después, durante una sesión con Jake Morrison, un ranger del ejército cuyo asalto lo había llevado a prisión. Jake se había resistido, convencido de que su violencia lo definía de una manera que no podía cambiarse. Pero durante una sesión sobre cómo reparar el daño causado a las víctimas, finalmente se sinceró. Sigo viendo su rostro, dijo Jake, con la voz apenas un susurro. El chico al que lastimé. Estaba tratando de ayudarme a llegar a casa sano y salvo, y casi lo mato porque mi cerebro pensó que no podía hacerlo. Era un insurgente. La confesión fue cruda e inmediata, y Devon reconoció la misma herida moral que definía su relación con el recuerdo de Timothy. Asegurándote de que no vuelva a suceder, respondió Devon, inclinándose hacia adelante. Aprendiendo a reconocer tus detonantes y desarrollando mejores respuestas, aceptando que no puedes deshacer lo que pasó, pero puedes evitar que le suceda a otra persona. Hizo una pausa, mirándolo a los ojos, y comprendiendo que la persona a la que lastimaste probablemente querría que sanaras en lugar de destruirte. Después de esa sesión, Jake se convirtió en uno de los participantes más comprometidos del programa, llegando a desempeñar el rol de consejero entre pares. Su transformación se convirtió en un modelo de lo que la fundación podía lograr. No solo el manejo de los síntomas, sino un cambio de carácter genuino basado en el servicio a los demás. Victoria observaba estas transformaciones con orgullo y desconcierto, como si no pudiera creer que su plan de venganza se hubiera convertido en algo que realmente honraba la memoria de Timothy. Soñé con él anoche, dijo Victoria durante una de sus sesiones de planificación. Sesiones. Timothy estaba viendo a Jake trabajar con un veterano nuevo y sonreía. Era la primera vez que soñaba con él sin enfado. Devon asintió, comprendiendo la importancia. Rachel también me visita a veces en sueños. Normalmente cuando necesito orientación sobre Zoe o el programa. Quizá las personas que hemos perdido encuentran maneras de hacernos saber cuando vamos por buen camino. ¿Crees que te perdona?, preguntó Victoria, con genuina curiosidad en lugar de acusación en la voz. La pregunta era delicada, demasiado cercana a la absolución para alguien que había pasado 10 años creyendo que merecía el castigo eterno. Creo que está orgulloso de lo que lo hemos logrado juntos, respondió Devon con cautela. Creo que estaría
asombrado de que su muerte haya dado lugar a algo que ha ayudado a sanar a decenas de veteranos y familias. Un año después de su confrontación, Devon y Victoria se encontraban en la sala de conferencias de la Fundación, preparándose para la gala anual de donantes que determinaría la financiación para la expansión. Las estadísticas eran impresionantes. 47 veteranos sirvieron, 38 familias se estabilizaron, se evitaron 12 intentos de suicidio y la tasa de reincidencia entre los graduados fue del 5%. Pero la verdadera medida se veía en rostros como el de Jake Morrison, veteranos que habían aprendido a canalizar sus instintos protectores hacia el servicio en lugar de la destrucción. En familias donde la terapia había evitado el divorcio y reconstruido la confianza, en niños que habían aprendido a confiar de nuevo en sus padres tras presenciar su compromiso con el cambio, Timothy estaría asombrado, dijo Victoria, revisando el material de la presentación. Su muerte ha evitado tanta violencia, ha ayudado a tantas familias a permanecer unidas. Su voz denotaba asombro, como si aún no pudiera creer que algo positivo hubiera surgido de semejante tragedia. La gala superó todas sus expectativas. La ponencia de Devon sobre responsabilidad y transformación recibió una ovación de pie, y los principales donantes se comprometieron a financiar el programa durante varios años, lo que permitiría su expansión a nivel estatal. Pero el momento más importante llegó cuando Jake Morrison pronunció su discurso como graduado del programa. Hace un año, estaba convencido de que era un monstruo. Jake comenzó, con sus palabras resonando en el silencioso salón de baile. Había lastimado a una persona inocente durante un episodio de estrés postraumático, y creía que eso significaba que no tenía redención. Hizo una pausa, mirando a Devon y Victoria. Este programa me enseñó la diferencia entre ser definido por mi peor momento y ser motivado por él. Después de que la gala terminó y los donantes se marcharon, Devon y Victoria se encontraron solas en la sala de conferencias, rodeadas por los restos de un exitoso evento de recaudación de fondos. La fotografía de Timothy lo vigilaba todo, con esa misma sonrisa seria que había definido su corta vida. Hace un año éramos enemigos, dijo Victoria, acomodándose en una silla con una satisfacción agotada. Esta noche somos socios en algo que Timothy aprobaría. La evolución era notable vista. Desde esa perspectiva, de cazador y presa a colaboradores en la sanación. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Devon, con genuina curiosidad superando la cautela. Elegir esto en lugar de la venganza. Victoria guardó silencio un largo rato, con la mirada fija en la fotografía de Timothy. Lamento haber tardado 5 años en encontrar este camino, dijo finalmente. Pero elegir la fundación en lugar de la venganza. No, esto es lo que Timothy querría. Devon asintió, comprendiendo la importancia de sus palabras. La venganza habría sido más simple, más gratificante emocionalmente a corto plazo. Pero la fundación había creado algo duradero, algo que seguiría ayudando a veteranos y familias mucho después de que ambos se hubieran ido. El legado de Timothy no se definía por cómo murió, sino por lo que su muerte había inspirado. 2 años después del lanzamiento de la fundación, Devon compareció ante un subcomité del Congreso para testificar sobre programas de rendición de cuentas con enfoque en el trauma para reducir el suicidio de veteranos y la violencia doméstica. La Fundación Memorial Timothy Chen se había convertido en un modelo nacional con sedes similares en 12 estados y financiación federal para 50 ciudades durante 5 años. Pero el momento más significativo no llegó en el Congreso, sino en un rincón tranquilo de su oficina en Phoenix, donde Zoe, de 11 años, hacía la tarea mientras esperaba a que su padre terminara de trabajar. Empezaba a comprender la complejidad del pasado de Devon y la importancia de su trabajo actual. Sabía que su padre había lastimado a alguien en el pasado y que había dedicado años a aprender a ayudar a los demás. Papá, dijo Zoe, levantando la vista de su hoja de ejercicios con su característica franqueza.
¿Crees que le caería bien al tío Timothy? La pregunta era inocente, pero profunda, y reflejaba su creciente conciencia del hombre cuyo recuerdo había moldeado su vida diaria. Creo que al tío Timothy le encantarías, respondió Devon, arrodillándose junto a su silla, con la delicada atención que había aprendido de Rachel. Creo que se sorprendería de lo inteligente, amable y valiente que eres, y creo que estaría orgulloso de que su recuerdo inspirara algo bueno en el mundo. Victoria apareció en la puerta, tras terminar su testimonio ante el Congreso sobre Responsabilidad Social Corporativa y Servicios para Veteranos. Su presencia había evolucionado, de amenazante a comprensiva, hasta convertirse en algo casi familiar. Alguien que se preocupaba por el bienestar de Zoe y comprendía la carga que Devon llevaba como padre soltero. Su financiación se expandiría a los 50 estados en 3 años. Victoria mantuvo una compostura profesional, incapaz de ocultar su emoción. Apoyo federal completo para los servicios para veteranos con enfoque en el trauma, con el modelo de Timothy Chen como estándar nacional. El logro fue notable para un programa que había comenzado como una alternativa a la venganza personal. Al caer la noche, sobre Phoenix, los 3 se prepararon para partir hacia su trabajo semanal. Y la cena juntos, una tradición que había evolucionado. De una coordinación práctica a un ritual familiar. Estas cenas le daban a Zoe tiempo con Victoria, quien se había convertido en una fuente inesperada de guía. Les daban a Devon y Victoria espacio para procesar el peso emocional de su trabajo, y honraban la memoria de Timothy creando el tipo de comunidad amorosa y solidaria que él hubiera deseado. Caminando hacia sus autos, Devon sintió el peso del brazalete de Rachel y pensó en el increíble viaje que los había traído hasta allí. 10 años atrás, había sido un veterano destrozado, consumido por la culpa. Esa noche regresaba a casa con una hija orgullosa de su trabajo y una vida con un significado que iba más allá de la mera supervivencia. Rachel estaría asombrada. Dijo en voz baja, sin dirigirse realmente a Victoria, pero con la necesidad de expresar el pensamiento. Su difunta esposa había creído en la redención y las segundas oportunidades, pero incluso ella podría haberse sorprendido de lo que había surgido del peor momento de Devon. Timothy también, respondió Victoria, comprendiendo la importancia de lo que Devon estaba asimilando. Siempre había creído que las personas heridas podían aprender a dejar de herir a los demás. Simplemente nunca había tenido la oportunidad de verlo demostrado a esta escala, mientras conducía a casa por las familiares calles de Phoenix. Devon pensó en las repercusiones de las decisiones tomadas en momentos cruciales. La decisión de Timothy de ayudar a un veterano con dificultades. La decisión de Victoria de elegir la sanación en lugar de la venganza. La decisión de Devon de aceptar la responsabilidad en lugar de huir. Cada elección había creado consecuencias que se extendían mucho más allá de las personas involucradas. En casa, mientras Devon arropaba a Zoe en la cama, ella le hizo la pregunta que se había convertido en parte de su rutina nocturna. ¿Ayudaste a alguien hoy, papá? Esta noche, como casi todas las noches, la respuesta fue sí. Un veterano en crisis, una familia en transición, una comunidad aprendiendo a apoyar a sus miembros más vulnerables. Solo en su habitación, Devon sostuvo la pulsera de Rachel y pensó en el camino recorrido desde el sargento Walls hasta Devon Santos, hasta su identidad actual como alguien definido no por sus peores momentos. Un momento, pero por su reacción. El cuero estaba desgastado por años de contacto nervioso, pero las palabras grabadas permanecían claras. Fuerza en el silencio. Mañana traería nuevos retos y oportunidades para honrar la memoria de Timothy a través del servicio práctico. Veteranos que necesitaban ayuda para controlar la ira. Familias que afrontaban las secuelas del trauma. Comunidades que aprendían cómo la responsabilidad
y la sanación podían coexistir con la justicia. Pero esa noche Devon se durmió en una casa llena de amor, rodeado de pruebas de que la redención era posible, y que ningún error era demasiado grande para superar. Mediante el compromiso con el cambio. La muerte de Timothy Chen no había sido en vano. La elección de Victoria de sanar en lugar de vengarse había creado algo hermoso, y el viaje de Devon de perpetrador a sanador demostró que las personas podían transformar sus mayores fracasos en sus contribuciones más significativas. La pulsera descansaba en su mesita de noche, iluminada por las farolas de Fénix, un recordatorio de que la fuerza, en efecto, reside en el silencio, en la silenciosa elección de construir en lugar de destruir, de sanar, en lugar de dañar, de amar en lugar de temer. Por la mañana, el trabajo continuaría, guiada por el recuerdo de dos personas que habían creído en las segundas oportunidades y en el poder transformador de elegir la esperanza sobre la desesperación.